Buenas tardes, cuarto año. El día de hoy vamos a revisar la guía número 9, ¿ya? De la semana anterior. Vamos a comenzar. Ay, ¿qué pasa? Está jugando una mala pasada mi plumón. Ya. Vamos a comenzar con la guía número 9, que dice o lleva por nombre escribiendo relatos, ¿ya? Bueno, el mismo recordatorio de las clases anteriores, y esta vez el objetivo es escribir un texto sobre un ser fantástico o mitológico. Ahora, yo le escribí aquí. Para comenzar, observa la siguiente imagen. Además, observa el PowerPoint anexo, clase 9, seres mitológicos, y responde de manera oral las siguientes preguntas. Ya, entonces aquí yo le planteo, ¿cierto? Un collage con diferentes imágenes que tienen que ver con seres mitológicos, ¿ya? O seres fantásticos. Seres que de alguna u otra manera nosotros sabemos que, o hemos escuchado que supuestamente existen, ¿cierto? Por eso se les dice de la mitología, y que están en nuestro colectivo, ¿ya? Si tú le hablas del kraken o de una sirena o de Pegaso o del minotauro, la mayoría de las personas te van a saber responder qué es, ¿ya? Entonces, yo le pregunto aquí, ¿conoces alguno de estos seres mitológicos? ¿A qué cultura pertenecen? ¿Y cuáles son sus características? Ahora, nosotros estuvimos las dos clases anteriores. En esta estuvimos trabajando conectores y en esta estuvimos hablando sobre experiencias personales, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía que hacer en definitiva en estas tres clases? Escribir. Eso es todo. Escribir. Por lo tanto, en esta tercera clase de la escritura vamos a poner en práctica lo que es el proceso de producción de texto, ¿ya? Dice, ahora tú, prepárate para escribir un relato mitológico, pero antes lee las siguientes indicaciones. Me voy a adelantar un poquito. Voy a abrir este PowerPoint. Dice clase 13, pero nada que ver, era la clase 9. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir observando las imágenes, ¿cierto? Y va a ir hablando, por ejemplo, del centauro. Va a leer la pequeña descripción que yo le puse ahí. Luego tenemos a ave fénix, ¿ya? Que también hay una pequeña descripción. Por acá tenemos las sílfides. Por acá está el temido kraken. El kraken. Por acá tenemos al cíclope. O los cíclopes, porque son varios en realidad. Por acá tenemos los dragones. El unicornio. Y esos son algunos que yo escogí para que usted los tome como inspiración de su relato mitológico, ¿ya? Entonces, yo le pongo aquí. Cada vez que escribas un texto, guíate por los siguientes pasos para expresar mejor lo que deseas comunicar. Solo lee y analiza estos pasos. ¿Por qué? Porque yo sé que en cuarto básico el proceso de planificación y de producción de texto es muy débil aún, ¿ya? Y aquí yo le quería mostrar cuáles son los pasos que usted tiene que seguir para escribir cualquier tipo de texto, ya sea literario o no literario. Fíjese bien, primero vamos a planificar, luego vamos a redactar, ese mismo relato se revisa y después se reescribe. Ahora, todo lo que es el proceso de planificación tiene que ver con ordenar las ideas, pensar en lo que voy a escribir, a quién se lo voy a escribir, para qué lo voy a escribir, comprender un poco el propósito del proceso de la escritura, ¿sí? Luego, cuando uno lo redacta, tiene que hacerlo de manera ordenada, ¿cierto? Respetando los párrafos, todos los aspectos ortográficos, ¿cierto? Que tienen que ver dentro de cuando uno redacta un escrito, ¿verdad? Y estas dos partes son las que vamos a hacer en la guía de hoy. Debí haber hecho una guía número 10 que tenga que ver con revisión y reescritura,
pero eso es un proceso que yo no puedo mucho controlar, sobre todo en cuarto básico. Yo sé que los otros cursos lo puedo hacer como tareita porque sé que lo van a hacer. En cambio, como no ha sido presencial este proceso, yo le voy a pedir que lo planifique y lo redacte. Y luego cuando ya volvamos a una normalidad, vamos a tener el proceso completo que incluye la revisión. Ya, cuando uno revisa, puede ocupar checklist, ¿cómo se dicen? Como, sí, claro, checklist, tablas de oh, se me fue el nombre. Ya, dejémoslo en checklist. Lo quiero como chilenizar, pero no sé cómo decirlo. Eh, pautas de evaluación, eso. Luego también puede presentárselo a la profesora, a un adulto o a su propio compañero, y ese compañero o esa otra persona a usted le puede dar el feedback. Le puede decir, mira, en esto te equivocaste, o esto sonaría mejor, o por aquí podrías cambiar esta idea que no se entiende, etcétera. Y finalmente viene el proceso de reescritura, que en el fondo es volver a escribir el texto. En pocas palabras, este texto que usted va a escribir aquí sería su borrador. Ya no es la versión final, pero cumple el objetivo de la clase, que tiene que ver con escribir un texto sobre un ser fantástico o mitológico. ¿Me explico? Ya. Estos otros pasos yo los conozco, por ejemplo, como planificar, escribir, revisar, editar o corregir, y luego reescribir y finalmente publicar. ¿Ya? Todos esos pasos, ¿cierto?, van a existir desde ahora en adelante cuando nosotros hagamos una producción de texto, de cualquier tipo de texto, insisto. ¿Ya? Es un proceso, y como proceso demora por lo menos 2 o 3 clases. ¿Ya? Mire, aquí yo le puse la actividad. Ojo, planifica la escritura de tu texto y posteriormente escribe los espacios designados. Si no puedes imprimir la guía, recuerda que debes desarrollar la actividad en tu cuaderno. Fíjese, ¿qué vas a escribir? Un relato mitológico. ¿Puedo poner un mito? También. Eso voy a escribir. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Dónde van a ocurrir sus hechos? Bueno, los míos van a ocurrir, no sé, en la Grecia de la antigüedad. ¿Cuáles son los personajes? A mí me gustan las sílfides, ¿cierto? Son como femeninas. Bueno, pero no me cuadra con mi ambiente. Se da cuenta que si uno va organizando su relato, si uno lo va planificando, va ordenando las ideas. No es que usted llegue y diga, voy a escribir un cuento, entonces voy a empezar a escribirlo. No, planificar. Primero planificar. Ya, entonces voy a devolverme. ¿Dónde ocurren los hechos? En un bosque encantado. Ya, cambié mi lugar, mi espacio. ¿Cuáles son los personajes? Las sílfides. ¿Cuál es el título? ¿Dónde nacieron las sílfides? ¿O dónde habitaban las sílfides? No sé. 5. ¿Qué elementos reales y fantásticos aparecerán? Bueno, yo voy a hablar de que este relato le sucedió a una niña pequeña que estaba perdida en el bosque. Se perdió en un bosque encantado, ¿cierto? Y luego, no sé, descubrió este mundo, este paraíso de las sílfides. Puede ser, ¿cierto? Ya, en este espacio que le puse yo aquí es para dibujar, para escribir sus ideas, para apuntar, para hacer dibujos de los mismos personajes, lo que usted quiera. Ya, esto es libre. Puede o no ocuparlo, ¿ya? Y finalmente, luego de que planificó, se da cuenta, planificación. Si vamos a escribir, por ejemplo, un artículo informativo, un relato histórico, mi proceso de planificación va a incluir investigación. ¿Ya? En este caso, los relatos por lo general son hechos ficticios, y los hechos ficticios los inventa el autor. Así que usted es libre de escribir lo que usted
quiera, ¿ya? Puede ocupar los que yo le propuse, los personajes que están en el PowerPoint, puede ocuparlos, puede mezclarlos también, ¿sí? Ya, y aquí yo le puse 3 parrafitos, 3 espacios, porque además cuando uno revisa su escrito también tiene que revisar la forma en la que está escrita. Entonces por eso